Bueno, hoy vamos a hablar de los isquiosulares, esos músculos que nos dan tantos problemas a los corredores, tenemos mucha tensión en los isquios, dolores, molestias, incluso lesiones. Los isquios, bueno, son unos músculos, primero hay que tener en cuenta que son músculos biarticulares, es decir, que van desde la tuberosidad isquiática, con lo cual tenemos que tener en cuenta la cadera, hasta se insertan por debajo de la rodilla, luego también son flexores de rodilla. Es decir, que por un lado a nivel de cadera son extensores de cadera y por otro lado a nivel de rodilla son flexores de rodilla. Claro, cuando tenemos tensión en los isquios, lo primero que tenemos que identificar es dónde está la habilidad muscular de los isquios, si está en la flexión de rodilla o está en la extensión de cadera, porque por experiencia, en la mayoría de los casos, esa debilidad viene dada por una falta de fuerza en su función mecánica como extensores de cadera. Entonces, si ese es el caso, por mucho que trabajemos los isquios en su función de flexión de rodilla, poco vamos a hacer, Entonces es muy importante tener en cuenta que para el trabajo de isquios ya no solo es la función de flexión de rodilla, sino también extensión de cadera. Además, hemos de tener en cuenta otro músculo muy importante, el principal músculo importante en la mecánica de extensión de cadera, que es el glúteo mayor. Luego, si tenemos tensión en los isquios y sobre todo a nivel de tuberosidad isquiática y a nivel de inserción de los isquios con el tendón, a través del tendón, con el isquion, es muy probable que ya no solo nos interese trabajar la función de extensión de cadera desde los isquios, sino también la extensión de cadera desde el glúteo mayor. De manera que trabajando el glúteo mayor dentro de su mecánica como extensor de cadera va a quitar tensión a los isquios y con lo cual la sensación de dolor o molestias van a disminuir. Esto en cuanto a lesión, pero también en cuanto a rendimiento. Claro, ahora vengo de correr y me fijo en los corredores y la mayoría van con una zancada pendular, es decir, van corriendo prácticamente sin extensión de cadera. Es muy interesante trabajar la extensión de cadera desde los isquios y desde el glúteo mayor para mejorar la eficiencia de la zancada y por lo tanto el rendimiento. Luego el mensaje es básicamente que los isquios no solo son flexores de rodilla, sino también extensores de cadera. Hemos de identificar dónde está la debilidad, si la flexión de rodilla o la extensión de cadera. Si está en la extensión de cadera, es muy interesante trabajar también el glúteo mayor para que asista en esa mecánica de extensor de cadera, ya no solo por las lesiones o por las molestias, sino también para mejorar el rendimiento. Os adjunto aquí abajo en la descripción del vídeo un link en donde vemos cómo trabajar los isquios, ya no solo en su función de flexión de rodilla, sino también extensión de cadera, en una máquina flexora de rodilla, dando ese componente, dando esa intención de extensión de cadera. Muy interesante el vídeo, verlo. Bueno, muchas gracias y probando, veréis cómo los resultados son muy interesantes.